Y el cosito este. Tiene que haber alguien que vea para hacer esto. Básicamente. Hay que compartir pantalla, ¿no? Está compartida. Ah, ya, la gente está viendo el papel. Está compartida, ¿no? Sí, sí. Ahí la miré. Hola, bienvenidos a todos acá y a los que están allá. Hoy nos visita Gabriel Vallejos HLL de la Universidad de Chile. Nos va a hablar de su charla titulada Estudiando ratas para conocer al humano, el problema de la extrapolación en la biología y la biomedicina. Sí. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí presentando una institución tan prestigiosa. Así que bueno, espero no desilusionarlos, pero lo que les voy a mostrar hoy día tiene que ver con un trabajo, un curso que he estado realizando hace un tiempo ya. Así que cualquier crítica que me tengan, cualquier cosa que me encuentren, yo se los voy a agradecer mucho. Interesantemente, este trabajo se cruza mucho con lo que mostró su grupo. Vale decir, el grupo, bueno, en realidad eran varios, pero estaba Sergio, Santiago, Karina y Ariel también estaba, ¿sí? Sobre las atribuciones funcionales en la biología molecular, el uso de bases de datos, etc. Con algo de eso se va a topar esto que voy a mostrar hoy día, así que va a ser interesante. Bueno, me voy a parar, para permiso. Está más preparado. Lo que les voy a presentar hoy en día tiene que ver con el problema de la extrapolación en biología y biomedicina, porque, ¿cómo se corre la cámara? Porque muchas veces, en realidad casi todas las veces, lo que se hace en biomedicina tiene que ver con estudiar organismos que no son el humano para poder extraer conclusiones acerca de la fisiología humana. Y eso es algo extendido a casi toda la biología. La biología hoy en día ya no es una biología que va a buscar a la naturaleza todo tipo de organismos, o sea, no solo eso, porque hay de eso todavía, pero en lo que es la biología experimental, lo que se usa es ciertos tipos de organismos específicos para poder producir conocimiento generalizable a, bueno, unos más generalizables que otros. Y tenemos que hay disciplinas completas que surgen y se desarrollan en base a un cierto tipo de organismos modelos. Por ejemplo, la Escherichia coli, casi toda la microbiología actual se debe al estudio de Escherichia coli, la biología del desarrollo de insectos principalmente y la genética clásica se debe mucho a la mosca de la fruta, bueno, la biología vegetal con esta maleza de la Diopsis thaliana, bueno, la rata, es lo que vamos a hablar hoy día, un poco así específico de biomedicina, el Celebrans, que este es un nemátodo que se ha utilizado para la neurociencia, para la biología del desarrollo, y hay también disciplinas enteras específicas que nacen gracias a esto. Incluso biología del comportamiento, pero a nivel ya de, bueno, de organismos pluricelulares simples, donde se rastrean los genes que son responsables de ciertos tipos de comportamiento. Bueno, y así podríamos mostrar más, el PCR, la biología del desarrollo, también el ratón y, bueno, biomedicina, y, por ejemplo, los calamares gigantes y la neurociencia actual. Todo lo que tiene que ver con el estudio de los potenciales nerviosos y ese tipo de cosas, le debe mucho a los axones gigantes que tenían las jibias y otros calamares. Ahora, ¿cuáles son las razones que llevan a la investigación, a la gente que trabaja en biología, a elegir un organismo modelo específico? Usualmente la razón que se da ingenuamente o de inmediato es que se utilizan criterios de similitud con, por ejemplo, el humano, o por ejemplo, algún otro tipo de organismo con el que se quiera generalizar el conocimiento. Pero la verdad es que la principal razón, o la que podríamos decir epistémicamente relevante, tiene que ver con la idoneidad que este organismo brinda para poder ser utilizado en un laboratorio. Vale decir que crezca rápido, que pueda ser manipulado, por ejemplo, que uno pueda observar por el microscopio ciertos tejidos, que uno puede extraer ciertos tejidos de forma fácil para analizarlos en cierto tipo de cosas, o que puedan ser conservados, que puedan ser reproducidos también en el laboratorio y estudiados en general.
Y usualmente no es que se use cualquier organismo modelo, no es que uno salga a la sequía, o sea, perdón, no es que uno salga a la calle a buscar ratas que estén libres, sino que estos vienen de verdaderas fábricas, o sea, son organismos que han sido seleccionados durante años, que son fruto de una historia de estandarizaciones previas que generan esto que es el tipo de organismo que son para el laboratorio. O sea, la rata de laboratorio es el fruto de un proceso de años de estandarización, que se generaron líneas genéticas puras y ratas con características idóneas para trabajar en el laboratorio. Básicamente necesitamos líneas genéticas puras para que no haya no haya un millón de causas actuando ahí que no tenemos control sobre ellas. Vamos a ver que el control causal es algo importante aquí. Entonces los organismos modelos son básicamente herramientas, son artefactos artificiales. Y aquí surge el problema de la extrapolación. Porque muchas veces esto no es que estemos en el contexto de simplemente obtener conocimiento del organismo modelo en un contexto experimental, como sería cuando uno está generando este organismo modelo. Incluso en esos contextos lo que se busca es obtener conocimiento acerca de, por ejemplo, la salud humana. ¿Cómo conocer un sistema objetivo? En el ejemplo que vamos a usar hoy día como el humano, estudiando organismos no humanos. Esa es la pregunta central del problema de la extrapolación. O como a mí me gusta ponerla, ¿por qué podemos decir que los investigadores de la biomedicina no son simplemente veterinarios? Una vez me pasó que yo estaba dando, creo que era una charla así, en la Sociedad Bioquímica, y brevemente mencioné que me dedicaba a la filosofía, y puse esta pregunta como parte de una pregunta que uno podía responder o abordar usando filosofía de la ciencia. Y la tiré en forma de joda, de broma, pero nadie se rió. Todos me miraron feo. Fue interesante, sí, se entretenido. Bueno, esto del problema de la extrapolación no se agota solamente en los organismos modelos. Es algo mucho más general que tiene que ver con que en ciencia se utilizan sistemas experimentales o en la biología experimental, y estos son sistemas artificiales y que son fabricados deliberadamente para controlar un fenómeno. O sea, esto que estoy hablando yo, de que los organismos modelos son artefactos artificiales, frutos de un proceso de estandarización donde se generaron para poder ser manipulados en un laboratorio, es aplicable a todos los sistemas experimentales que se utilizan en los laboratorios. Biología. Por ejemplo, tenemos cultivos celulares, bueno, esos son los famosos tubitos de Eppendorf, donde se hace de todo, desde reacciones químicas, guardar cosas, etc. Tenemos las ratas también, o los organismos modelos en general, e incluso settings experimentales muchísimo más grandes, como esto que es un sincrotrón que tiene, no me acuerdo, pero casi 1 kilómetro de diámetro, que se usa para, bueno, esto es un acelerador de partículas que se usa para sacar rayos X que se emiten de acá, se canalizan en distintas líneas y ahí se pueden generar sistemas experimentales específicos, por ejemplo, para difractar cristales de proteína o ese tipo de cosas. Bueno, en realidad podría mostrar un sinnúmero de instrumentos y, como algunos autores han llamado, instrumentaciones, esto que son conjuntos de instrumentos, pero son todos artificiales y en el fondo lo que se hace es extraer alguna porción de la naturaleza biológica para producir un fenómeno controlado en el laboratorio. Ahora, la pregunta que podríamos decir ingenua que surge a simple vista son estas. ¿Por qué deberíamos entonces acudir a estos sistemas? ¿Por qué en biología se acuden a estos sistemas? ¿Por qué no mejor vamos a estudiar directamente la naturaleza? Y la respuesta es simple, porque es imposible ir a la naturaleza y estudiarla directamente para obtener el tipo de conocimiento que estamos buscando en biología experimental, porque para poder conocer un sistema necesitamos aislar causas, o sea, necesitamos básicamente recurrir a estudios que sean controlados, sistemáticos, que nos den resultados que son estables y replicables. Si vamos simplemente a la naturaleza no vamos a obtener eso. Necesitamos, como vamos a hablar hoy día, de aislar factores causales, separar causas de un trasfondo y
entender esas causas. Y entonces, bueno, el problema de la extrapolación, que no se agota en organismos modelos, mucho más general, tiene que ver con cómo podemos nosotros conocer la naturaleza estudiando artificialidades en el laboratorio. Y con la naturaleza no me refiero solamente a sistemas naturales, sino que también, por ejemplo, tiene que ver con políticas públicas. O sea, este conocimiento a veces se tiene que aplicar en alguna parte, tiene que ver con la salud humana, con el medio ambiente, etc. Estamos frente a un caso, bueno, este es un problema que es fundamental, que en casi toda la biología experimental se manifiesta. Yo diría que en todas. Sí, digamos que en todas. Y de alguna u otra manera hay que buscar alguna solución o abordarlo para poder entenderlo bien y qué tipo de cosas son las que queremos solucionar. Lo que hay que preguntarse primero entonces es qué tipo de conocimiento es el que se genera en un laboratorio. Partamos por ahí, porque primero tenemos que ver qué conocimiento estamos generando en el lugar concreto experimental para ver después cómo extrapolamos eso, o si es posible, o cómo podemos aproximarnos a ese ideal de la extrapolación. Tenemos, como dije, conocimiento acerca del sistema artificial, muchas cosas del sistema artificial que tienen que ver desde el funcionamiento del instrumento, la parte electrónica, qué sé yo, cómo es que la muestra se pone en cómo es que la muestra interacciona, etcétera, la muestra biológica me refiero. Pero esto se puede entender como fenómenos que son controlados utilizando factores causales específicos de una variedad de entidades que abarcan desde las partes del instrumento a las entidades que sacamos de la biología para ponerlas ahí. Y son entidades que nosotros las concebimos como que tienen propiedades y que esas propiedades tienen algún factor causal asociado, y aquí hacer alguna especificación, porque factor causal en realidad lo elegí a propósito como un concepto bastante vago, porque dependiendo del caso o el contexto uno va a poder encontrar que a lo mejor lo que se está haciendo ahí es descriptible en términos de, no sé, poderes causales, de capacidades de entidades, o en términos de actividades, como hablarían los mecanicistas actualmente, o en términos de influencias causales, que es como algunos metafísicos han llamado a las manifestaciones de capacidades, que hay que distinguirlas, que son dos cosas que juegan roles distintos, etc. A mí me gusta más decir que son propiedades que nos permiten entender cómo es que la entidad entra en relaciones que son invariantes. Básicamente estamos generando invariantes experimentales en el laboratorio. Le llamo factores causales por eso mismo, porque en el fondo no quiero dejar cerrado completamente qué tipo de interpretación se le puede dar a esto. Bueno, luego de ese paréntesis metafísico seguimos. Como les dije, siempre me adelanto lo que voy a poner en el PowerPoint, pero suele pasar. Entonces, a esto que estoy mostrando acá es lo que podemos llamar aislamiento causal. Cuando generamos un fenómeno, nosotros estamos usando ciertos factores causales deliberadamente para poder controlar este fenómeno. Entonces, esas causas que estamos usando, estamos aislándolas de alguna manera. Básicamente, un sistema experimental, entonces, lo podemos entender como algo que construimos para aislar causas. Poner un fin. Ahora, pasando nuevamente a la extrapolación, ya teniendo en cuenta todo esto de lo que se produce en el laboratorio, usualmente en la literatura de la extrapolación se habla de la extrapolación en general, y cuando uno lee esto, si uno va en el detalle, se da cuenta que hay más cosas que una cosa así como... No hay tal cosa como la extrapolación en general, sino que hay varias cosas, varios tipos de extrapolación dependiendo de qué se quiera extrapolar de un lado a otro. Usualmente la distinción no se realiza, entonces vamos a hacer una distinción que nos va a servir para entender lo que viene, y vamos a identificar por un lado una extrapolación de tipo composicional, cuando de partes de un sistema nosotros queremos entender el sistema completo, y una extrapolación de tipo comparativa, ¿qué es lo que pasa cuando a partir de un sistema completo queremos entender otro sistema completo? Las ratas no son partes del humano del que queremos extraer conocimiento.
pero las proteínas y las células que uno puede estudiar in vitro sí lo son. Obviamente, de hecho lo vamos a ver, no es que haya una distinción absoluta, sino que hay casos grises. Y bueno, eso lo vamos a desarrollar ahora. Bueno, aparte de lo que estoy hablando acá, lo publicamos, o sea, lo publiqué hace poco en una revista de los Sachs, un resumen en realidad de todo lo que voy a mostrar aquí, o algunas cosas, que es un paper que, bueno, es como una especie de revisión de varias cosas sobre filosofía de la bioquímica. En realidad la primera parte es sobre AlphaFold y toda esta cosa de la implicación de inteligencia artificial para poder predecir estructuras de proteínas. La segunda parte habla de el problema in vitro in vivo, que bueno, es parte de los problemas de la extrapolación en realidad. Bueno, extrapolación composicional entonces es responder a este tipo de preguntas. ¿Cómo podemos conocer un sistema biológico estudiando sus partes en aislamiento? El clásico de este problema de la extrapolación es el problema in vitro in vivo. Y el problema in vitro in vivo básicamente tiene que ver con eso. O sea, cómo nosotros podemos entender un sistema biológico estudiando sistemas químicos en contextos que son completamente distintos. O sea, aparte de este sistema en contextos químicos que son nada que ver con el contexto fisiológico. Por ejemplo, las proteínas dentro de la célula están en un medio que no es acuoso, por decirlo así, sino que es una cosa donde hay todo tipo de macromoléculas ahí dando vueltas súper apretadamente, lo que se llama molecular crowding. Sin embargo, las proteínas las utilizamos en soluciones acuosas diluidas, con pH estable, sin interaccionar con todas estas otras cosas que hay dentro de la célula, precisamente porque necesitamos que estén estables, necesitamos que no haya un millón de causas que no podemos controlar dando vuelta en el tubo de ensayo, etc. Porque, bueno, entrando en este detalle, uno podría decir, bueno, entonces tomemos esta proteína y pongámosle a algún agente para que la cosa esté como en estado, por decirlo así, más compacto, que no sea una solución acuosa, sino que una solución viscosa que se parezca a la célula. Ya, pero van a faltar toda la interacción con otras macromoléculas y otras moléculas dentro de que también están adentro de la célula. Entonces uno puede decir, bueno, agreguémosle, no sé, albúmina para que haya una solución ahí que está llena de proteínas que están actuando ahí, veamos qué pasa. Pero van a faltar todos los otros metabolitos. Bueno, si uno le sigue agregando cosas y cosas y cosas, van a pasar dos cosas. Una, vamos a seguir teniendo un sistema in vitro, solo que le vamos a estar agregando más cosas. Y dos, probablemente va a ocurrir que vamos a perder el control sobre el sistema. O sea, cada vez vamos a estar teniendo más incertidumbre sobre qué es lo que está causando el fenómeno que estamos controlando. Así que por lo general, por eso es que no se hace eso, sino que se selecciona sistemas simples, donde son pocos los factores causales que uno está manipulando para poder controlar el fenómeno. Bueno, esto ya lo dije, que en el fondo lo que estamos haciendo acá, o sea, no lo dije, pero acá lo que estamos haciendo en el fondo es aislar estos factores causales, pero de partes del sistema a estudiar en aislamiento. Y bueno, la extrapolación acá, ¿cómo se genera entonces? Nosotros agarramos estos factores causales asociados a ciertas propiedades de las entidades y reconstruimos el mecanismo subyacente de algún fenómeno a explicar, como una enfermedad o algo así, o un comportamiento o algún tipo de fenómeno relacionado con las células o organismos que nosotros estamos estudiando. Tomamos estos factores causales y generamos una teoría de cómo serían los mecanismos subyacentes. Ahora, ¿qué factores causales son los que utilizamos para hacer esto? No cualquier factor causal, sino que, o sea, de partida son factores causales asociados a la entidad y tienen que ser factores causales que sean robustos. ¿Qué vamos a entender por robusto? Son factores causales que en el fondo no aparecen solamente en un sistema experimental y que yo casualmente ahí los aislé y ahí los tengo, no. Tienen que aparecer en muchos sistemas experimentales. O sea, lo que se hace en ciencia básicamente es intentar aislar el mismo factor causal en distintos contextos experimentales. ¿Ya? Si es que logro hacer esto exitosamente, ya sea aislándolo porque usé, o sea, generalmente lo que se hace en realidad es utilizarlo para producir un fenómeno.
y para poder hacer que cierta entidad interaccione con otra para poder entender ciertas cosas que no conocía de esta otra. O sea, en el fondo, lo que tiene que ocurrir es que el factor causal se manifieste en muchos sistemas diferentes, y al manifestarse en muchos sistemas diferentes, entonces usualmente va a estar también incorporado de forma mucho más robusta a las teorías sobre los mecanismos subyacentes. Y más importante aún, dudar de este factor causal o de su manifestación en distintos contextos, incluso contextos que no estoy estudiando directamente, como el sistema tal cual se da en la naturaleza, conlleva un costo epistémico alto. Tendría que estar dudando entonces de muchísimas prácticas en las que este factor causal está involucrado y de teorías donde también está involucrado, y teorías que han sido exitosas para generar, no sé, vacunas, curas de enfermedades, etc. Por eso es que cuando un factor causal es robusto, yo confío más que cuando es menos robusto otro, para ponerlo dentro de una teoría acerca de un mecanismo subyacente. Un ejemplo de juguete, un ejemplo básico, así muy simple y simplificado, sería por ejemplo la carga eléctrica negativa del ADN. El ADN en cierto pH, el pH que usualmente entendemos por fisiológico, tiene carga negativa. Y esa carga negativa es importante cuando queremos hacer teorías, por ejemplo, de la interacción del ADN o de los cromosomas o de ciertos sitios específicos de los genes, entendidos como ADN, de su interacción con factores de transcripción, por ejemplo, o con proteínas que expresan genes como las polimerasas, etc. Es importante ahí la carga negativa, y en muchas teorías. Ahora, la carga negativa es robusta porque aparece desde hace mucho tiempo, y cada vez aparece más, en sistemas experimentales diferentes. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos la electroforesis en gel, aparece la carga negativa. O sea, básicamente aquí yo tengo un gel de agarosa, en este caso de la foto. Ese gel de agarosa, que tiene forma rectangular, larga, yo le pongo el ADN en una punta, por decirlo, en este bolsillito de acá, y yo le aplico una diferencia de voltaje. Aquí pongo la carga negativa y acá la positiva, y por supuesto por repulsión por la negativa y atracción por la carga positiva, va a migrar el ADN, como tiene carga negativa. Y va a empezar a migrar, y bueno, como está dentro de este gel, las hebras más largas van a tener más impedimentos y se van a demorar más, y las más cortas van a pasar más rápido. Bueno, en algún momento yo detengo esta carrera, esta diferencia de voltaje, apago el sistema, y después yo puedo teñir las bandas de ADN y ver dónde se detuvieron cada una, y bueno, decir que estas son más grandes que estas, que son más grandes que estas, y así sucesivamente. Y aquí utilicé la carga negativa para poder separar estas bandas utilizando esta metodología. Asimismo también, cuando esto es un sistema experimental completamente distinto, aquí lo que estamos viendo es un plasmidio que se fijó en una superficie y se analizó en un microscopio de fuerza atómica. Para poder fijar el ADN en esta superficie, necesito presuponer y utilizar ciertas propiedades que tiene, como la carga negativa, para poder hacer la reacción que lo fija. Así que ahí también estamos utilizándola. Y por último, cuando yo quiero brindarle a una bacteria resistencia a antibiótico de forma artificial, usualmente lo que se hace es tomar un plasmidio que tiene la resistencia a antibiótico, un gen para la resistencia del antibiótico, e introducirlo dentro de las bacterias mediante una técnica que se llama electroporación, que básicamente yo tengo las bacterias en cierto tipo de medio, pongo ahí un poquito de este ADN, de este plasmidio, que es un ADN circularizado, que tiene en alguna parte el gen de la resistencia, yo lo someto a una diferencia de voltaje muy pulsos ahí, y el ADN, como tiene carga negativa, va a migrar hacia el extremo positivo de esto, y va a chocar con alguna bacteria y se va a meter adentro, y bueno, algunas bacterias van a morir en el proceso, pero las que sobrevivan van a tener resistencia. Yo las puedo cultivar y evaluar ahí la resistencia. Todo esto que está opaco aquí son bacterias que crecieron encima de una placa. Y estas cosas blanquitas de acá son pastillitas que tienen algún tipo de antibiótico,
Y si se fijan bien, hay algunas pastillas que tienen un halo donde no crecieron bacterias. Eso es porque el antibiótico naturalmente difunde a través de esto, que es como, ¿cómo decirlo?, gelatina, agar. Y ahí las bacterias no pueden crecer. Entonces le brindamos resistencia a antibióticos. Bueno, aquí a este antibiótico no le brindamos resistencia. Pero para poder introducir el plasmida dentro de la bacteria yo necesité la carga negativa. Lo utilicé para manipular este sistema y controlar este fenómeno. Bueno, entonces tenemos esta propiedad robusta que es la carga eléctrica, y esta carga eléctrica yo la puedo utilizar para generar distintos tipos de teorías sobre mecanismos subyacentes. Bueno, sin detenernos más en esto específico, pasemos ahora a la extrapolación composicional. Ya nos quedó claro que la extrapolación, concluyendo ahora sí la extrapolación composicional, entonces finalmente factores causales robustos se integran en teorías que son más abarcantes acerca de mecanismos subyacentes de fenómenos que tienen que ver con el sistema biológico que estamos finalmente estudiando. A mí me gusta usar mucho esta analogía, que lo he estado usando durante todos los años, desde que me metí en la filosofía, que es la del elefante y las personas ciegas que van a tocar. Que dependiendo de dónde lo toquen, interpretan algo distinto del elefante. Por ejemplo, el que toca la pierna piensa que es como un árbol, el que toca al lado del elefante piensa que es una muralla, el que toca la trompa piensa que es una serpiente, etc. Y bueno, en el fondo están viendo cosas distintas del mismo elefante, pero si se ponen de acuerdo, podrían eventualmente reconstruirlo. En el fondo, cada una de estas personas ciegas aquí representaría un tipo de sistema experimental accediendo al mismo factor causal o a distintos factores causales de alguna entidad, y nosotros, gracias a esto, recomponemos cuáles son los mecanismos del sistema biológico, que es nuestro objetivo final. Bueno, parte de esto nosotros con Mauricio Espósito lo describimos en un capítulo de un libro que publicamos hace... ¿Cuántos años fue esto? Varios. Sí, fueron varios años, pero ahí está. Básicamente nosotros ahí generamos una especie de esquema general de cómo se produce el conocimiento en los laboratorios, que incluye la extrapolación, pero también incluye la restricción de la acción experimental debido a ciertas presuposiciones teóricas, la estandarización de sistemas y la generación de conocimiento acerca de objetos que se manifiestan en el laboratorio. Pero después cómo podemos extrapolar, si nosotros lo describimos como algo cíclico, pero bueno, ahí lo describimos un poco. Eso ya sería salir de esta presentación, pero ahora pasando a la extrapolación comparativa, que esa tiene que ver cuando tomamos un organismo modelo y queremos extraer conocimiento acerca de, por ejemplo, el humano o otro organismo. Tenemos esto, o sea, básicamente, ¿cómo podemos hacer esta extrapolación? Por ejemplo, de una rata, nosotros tenemos una rata en la cual estamos estudiando, no sé, Alzheimer, y queremos extrapolar a partir de esto que vimos en la rata, ¿qué pasaría en el Alzheimer en humano? Esto vale para cualquier, no sé, la toxicidad de un producto, una vacuna, etc. ¿Cómo se hace esta extrapolación? Hay varias, en literatura, hay varias metodologías que se han planteado, literatura filosófica, digo. Sin embargo, las dos más importantes son estas. Una es la inferencia filogenética y la otra sería el establecimiento de similitud de mecanismos. Voy muy rápido, ¿se entiende todo? ¿Sí? Perfecto. Excelente. Ya, la primera tiene que ver con la inferencia filogenética. Bueno, básicamente esto descansa en una presuposición relacionada con el enunciado ingenuo que dije al principio, que uno elige el organismo modelo en base a cuánto se parece al sistema objetivo a estudiar. ¿Cómo podemos establecer este parecido? Bueno, a través de la relación filogenética, la cercanía evolutiva que existe entre el organismo y nuestro objetivo. Vemos acá que la rata y el ratón están cerca del humano. Entonces nosotros podríamos hacer cierto rastreo filogenético entre estas distintas ramas, entre estos distintos organismos que las componen, y establecer generalizaciones que nos permitan extrapolar. Entonces si vemos que acá en los peces, y acá en los humanos, y acá en las ratas, en todas estas ramas de acá y en estas ramas de acá existe algo, bueno, podemos extrapolar a que en las aves tal vez también existe. Y eso es lo que justificaría de alguna manera la extrapolación.
Si queremos conocer al humano, entonces tenemos que ir a triangular filogenéticamente al humano, estudiando organismos que sean cercanos. Y si estudiamos organismos lejanos y vemos que también tienen ciertas características que poseen los organismos más cercanos, los lejanos y los cercanos la poseen, bueno, entonces más generalizable puede ser. Ahora, esto evidentemente está basado en razonamientos de tipo de máxima parsimonia, por ejemplo, que existen en la filogenética en general. Ahí Ariel nos podrá decir mucho más y probablemente, espero tener algo que preguntarme acá o me diga algo, no sé. Bueno, la cosa es que ejemplos de estos son mecanismos tan generales como el código genético, que ese sí se puede inferir su conservación y podemos extrapolarlo a partir de este tipo de diferencia filogenética, o ciertos mecanismos de desarrollo, etc. Ahora, esto tiene un problema, o varios problemas. Pero el primer problema es que para poder justificar una extrapolación basada en este tipo de razonamiento necesitamos que haya suficiente información filogenética. Y eso significa que se necesitaría estudiar el mismo fenómeno o el mismo tipo de, bueno, de mecanismo, de lo que sea, en la mayor cantidad posible de organismos cercanos y lejanos para que las triangulaciones filogenéticas sean cada vez más exitosas para realizar extrapolaciones. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, paradójicamente, la razón por la que se empezó a usar organismos modelo en biología es para evitar esto de tener que ir a estudiar el mismo fenómeno en toda la naturaleza, en todos los organismos posibles. O sea, sí, tal vez no una cosa tan teleológica o tan intencional, pero en el fondo la biología moderna nace precisamente en contrariedad a este tipo de estudio. Entonces eso es un problema, porque en el fondo para extrapolar tendríamos que estar estudiándolo todo. Y mientras más casos estudiemos, más justificados estaríamos de extrapolar, pero cada vez necesitaríamos menos extrapolar. Tal vez sí, eso es como una especie de ideal, pero no es lo que se usa en biología. Al contrario, cada vez más se usan organismos modelos del mismo tipo, con ciertas variaciones para estudiar de forma mucho más específica distintos tipos de fenómenos. Así que estamos ante un problema aquí en la diferencia filogenética. O sea, en el fondo no nos sirve para extrapolar, sino que la podemos ver como un ideal de cuando ya no existan razones para extrapolar, pero para eso tendríamos que conocerlo casi todo y bueno, no es una buena idea. El otro criterio que se plantea mucho tiene que ver con la similitud de mecanismos. Y la similitud de mecanismos básicamente consiste en esto. O sea, si nosotros queremos justificar una extrapolación, primero necesitamos tener evidencia suficiente de que existe una similitud entre los mecanismos que nosotros estamos comparando en un caso y en el otro. Entonces, si existe una similitud suficiente, nosotros podemos extrapolar ciertos aspectos de un mecanismo, por ejemplo, en una rata, los podemos extrapolar al humano. Suena muy bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que, por un lado, si ya conocemos suficiente respecto a un mecanismo en un caso y en otro, ¿para qué querríamos extrapolar? Esa es la primera. Ahora, evidentemente diremos, bueno, no es que conozcamos todo, podemos rastrear ahí las analogías y desanalogías, viendo esas similitudes, pero hay un problema más profundo. Que si hay, o sea, imaginémonos el caso de que sí haya conocimiento suficiente, pero estamos, bueno, en el fondo nosotros siempre vamos a necesitar extrapolar de alguna manera para obtener esos conocimientos, si no, no estaríamos teniendo esta discusión. Si hubiera una evidencia directa, así como yo puedo establecer, analizando el sistema objetivo, que tiene ciertas características, bueno, entonces no necesitaría extrapolar, pero como sí necesito extrapolar, entonces el conocimiento previo que yo obtengo viene a su vez de extrapolaciones previas, que habría que haber justificado con extrapolaciones previas y así entraría en un regreso al infinito que no es aceptable en este caso. No nos permite decir entonces cómo es que justificamos la extrapolación basada en similitud. Evidentemente hay casos de similitud que ya están muy establecidos,
que nos permiten extrapolar, pero esas similitudes vienen a su vez de extrapolaciones, como dije, y entonces en el fondo dejan sin justificar la extrapolación, sino que se justifica la extrapolación solo en casos donde ya ha habido extrapolaciones exitosas. Necesitaríamos evidencia independiente para poder romper este círculo de la extrapolación, y bueno, lo que yo quiero mostrar acá, o una de las cosas que quiero argumentar, es que ambas visiones, la visión que usa la filogenética y la visión que usa la similitud, y varias de las críticas que se han hecho a ambas, presuponen dos cosas. En realidad me voy a atrever un poco a decir que gran parte de la literatura sobre organismos modelo y su relación con los sistemas objetivos que queremos estudiar utilizándolos a ellos, cae en esto. Uno, que asumen que hay cierto tipo de relación representacional entre lo que es el organismo modelo y el sistema objetivo. Organismo modelo, bueno, es un modelo que representa, o que es una herramienta para hacer simulaciones, cosas de ese estilo. Y lo otro es que ambas estrategias caen en algo que es mucho más básico. Se asume que la unidad de comparación es el organismo modelo, en cuanto a organismo, con, no sé, el organismo humano, por ejemplo. Yo lo que quiero mostrar es que ambas cosas, según lo que yo estoy viendo, a lo mejor me equivoco, pero espero que hoy día me ayuden a ver si estoy equivocado o no. Ambas cosas están mal. Una, no hay una relación representacional entre el organismo modelo en cuanto a organismo y el sistema objetivo. Y lo otro es que la unidad de comparación no es el organismo modelo con el otro organismo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a argumentar hoy respecto a esto? Vamos a volver al inicio, algo que generalmente se plantea como una desventaja del uso de organismos modelos, que es que los organismos modelos son herramientas. Son herramientas que se han generado de forma deliberada para poder aislar causas. Son herramientas tecnológicas que nos permiten generar sistemas experimentales. Y lo que estamos haciendo al utilizar un organismo modelo también es aislar causas asociadas a partes de este sistema que es el organismo modelo. Estamos utilizando el organismo modelo también para aislar causas que están asociadas a entidades. Estamos estableciendo relaciones causales invariantes entre distintas partes que están componiendo al organismo modelo al insertarlo en un sistema experimental donde podemos controlar un fenómeno. Básicamente hay que ver, a mi entender, el organismo modelo como un tipo de tubo de ensayo mucho más complejo. Pero eso. ¿A qué quiero llegar? Que el uso de organismos modelos también necesita extrapolación composicional. O sea, en el fondo lo que quiero hacer yo acá es ver que el uso de organismos modelos necesita primeramente ser entendido como un caso de extrapolación composicional. Y después de eso, vamos a poder recién ver si es que logramos extrapolar desde el organismo modelo hacia el sistema objetivo que podría ser, no sé, un humano, etc. Bueno, los problemas a resolver es que la comparación... bueno, esto ya lo dije, que no son epistémicamente relevantes la comparación entre el organismo en cuanto a organismo. Siempre me adelanto, pero no importa, repito. O sea, lo que estamos viendo acá, efectivamente, no hay, lo que es epistémicamente relevante parece que no es esto, de que los organismos modelos sean algún tipo de representación del sistema objetivo. Ahora, ¿cuáles son los problemas que tendríamos que resolver si es que queremos mantener esta posición? Uno, es que tenemos que obtener factores causales robustos, utilizando el organismo. Bueno, esto ya lo justifiqué antes, porque el organismo modelo, el sistema experimental que estamos usando del organismo modelo, se suma a la batería de sistemas experimentales mediante los cuales estamos aislando esos mismos factores causales. Así que esto ya está más o menos justificado. Pero necesitamos otra cosa. Necesitamos establecer algún criterio de equivalencia entre partes para poder decir que, bueno, yo hago una extrapolación composicional de la rata
Y que al hacer esta extrapolación composicional, vale decir, de generar una teoría acerca del mecanismo subyacente de la rata con la información que disponemos acerca de los factores causales asociados a sus partes, también lo puedo hacer, puedo reconstruir de alguna manera el mecanismo de, no sé, un humano. Necesitamos ese criterio. Bueno, ahora quiero llegar entonces a citar directamente la presentación que hicieron ustedes cuatro, Santiago, Ariel, Sergio y Karina, en el CNMPST. Porque básicamente esto es establecer equivalencia entre partes o similitudes suficientes para poder decir que así como puedo reconstruir el mecanismo subyacente en una rata, también podría reconstruirlo en humanos, utilizando el conocimiento que obtuve de esa parte, no solo en humanos, sino que también de una parte equivalente en ratas, usándolas como tubo de ensayo. Se usa mucho lo que son las bases de datos hoy en día. Está el Genome Ontology, están, bueno, bases de datos de lo que uno quiera, de experimentos de un tipo, de otro, de estructuras de macromoléculas, de fenotipos no sé, de plantas, de todo. De redes metabólicas, de redes de expresión de genes, de transducción de señales, de secuencias regulatorias, de polimorfismo. Hay bases de datos de todo lo que uno quiera hoy en día, muchísima información que está cada vez creciendo más. Y bueno, en la presentación que hicieron mis colegas acá presentes, ellos mostraron en una parte varios criterios que podrían estarse utilizando. Si interpreté mal todo, me lo dicen y me interrumpen, porfa, me retan y me echan de esa edad. Así que, con algo que estoy completamente de acuerdo, que si yo quiero justificar la atribución funcional que yo estoy realizando acerca de una entidad, yo lo que necesito es acudir a una gran cantidad de distintos tipos de pruebas independientes. Ahora yo quiero, por ejemplo, acá hablan de, no sé, ver la estructura molecular utilizando, no sé, resultados experimentales o AlphaFold. De AlphaFold podemos hablar en otro momento. Eliminando el gen, por ejemplo, tomo el organismo modelo, elimino el gen y veo qué pasa con el fenotipo, etc. Ahora, fíjense bien. Creo que yo les pregunté esto cuando ustedes pusieron si es que es posible establecer una jerarquía entre todas estas cosas de acá. Usualmente, claro, en filosofía somos medio tímidos al ver este tipo de cosas y no decimos como, oye, esto es mucho más importante que todo esto otro, porque es como que estamos diciéndole a los científicos cómo tienen que trabajar. Bueno, tal vez porque yo también soy científico, no soy tan tímido, yo digo que sí, se puede establecer una jerarquía aquí, pero la jerarquía está en la práctica, no es una cosa que uno vaya a imponer. Porque miren, veamos esta lista. Si se fijan bien, la gran mayoría de estas cosas corresponden a sistemas o resultados que vienen de sistemas experimentales donde se trabajó con esta parte. Y que esto también, o sea, perfectamente, y aquí estoy completamente de acuerdo, porque todo esto forma parte de ese enorme catálogo de metodologías que nosotros estamos usando para aislar ciertas causas, o para aislar distintas causas de forma robusta acerca de una entidad y poder después introducirlo en una teoría acerca del mecanismo subyacente de nuestro sistema objetivo. Pero hay una de las cosas que está en esta lista que no es eso, que corresponde a esto, estudios evolutivos. Eso ya no está dentro de este catálogo de metodologías que estamos utilizando. Esto de los estudios evolutivos es algo que es distinto. Es lo que nos permite establecer la equivalencia o la similitud de partes. Y es interesante porque cuando yo vi esta parte de su presentación, yo dije, wow, se me adelantaron. Porque yo creo que esto es lo que tiene mucha más relevancia que todo esto otro para poder realizar la extrapolación. Yo estoy hablando en contexto de extrapolación de atribución funcional, pero en el fondo esas dos cosas se interseccionan en casi todos los puntos. O sea, pero esto yo creo que es lo más importante. ¿Por qué? Porque nos permite establecer estas similitudes que estábamos buscando y poder establecer equivalencias para poder generar teorías desde el funcionamiento de un organismo modelo y utilizar esas teorías para hacer cosas análogas con el sistema objetivo. Ahora la pregunta que yo me hago
es si es que existe algún tipo de entidad que sea epistémicamente privilegiada al hacer este tipo de estudios y al poder nosotros realizar, o sea, que nos permitan generar extrapolaciones mejor justificadas. Necesitamos una entidad que tenga relaciones, que pueda establecer relaciones causales invariantes, que tengamos evidencia empírica suficiente de sus propiedades, que podamos también nosotros establecer que es estable, bueno, sí, que podamos tener aisladas ciertos factores que son robustos, etcétera. Y que podamos nosotros decir, sí, esta es suficientemente estable y esas propiedades que tiene en este contexto se manifiestan también en este otro y este otro. También necesitamos que esa entidad nos permita establecer similitudes para poder nosotros realizar esta extrapolación composicional en el organismo modelo y también en el sistema objetivo. Y necesitamos entonces también información acerca de su conservación y distribución. ¿Existe alguna entidad que tenga estas características? ¿O algún tipo de entidad, mejor dicho? La respuesta es sí, las proteínas. Aquí es donde se manifiesta mi sesgo ultra reduccionista de biofísico, pero no es tan así. Pero sí, o sea, básicamente lo que yo quiero mostrar acá es que las proteínas, las macromoléculas, son una entidad, no estoy diciendo que sea la entidad, pero sí una entidad que es bastante privilegiada epistémicamente para nosotros poder justificar extrapolaciones ya sea composicionales o ya sea comparativas. Que hemos visto ya que las extrapolaciones comparativas en el fondo son también composicionales a mi modo de ver, solamente que gracias a que existen estas teorías evolutivas que ahora vamos a entrar, nosotros podemos establecer sus partes. ¿Por qué las proteínas? Porque nosotros podemos analizar sus secuencias y podemos establecer a partir del conocimiento biofísico de una proteína qué partes de sus secuencias son las que son importantes para que ésta realice una función. Y podemos utilizar esa información para nosotros poder extrapolar. Y no solo eso, también podemos hacer, y se hace mucho, y esto es, según yo, lo que permite generar esta extrapolación y de por qué nosotros, al estar estudiando ratas en el laboratorio, podemos establecer que esa parte está manifestando algún factor causal en ese contexto experimental. Podemos utilizar eso en la rata para poder extrapolarlo, no sé, al humano, esa parte, estudiándola en la rata, no que es una parte de rata. Porque gracias a la inferencia filogenética molecular, que básicamente se ve como así, o sea, aquí tenemos un tipo de árbol filogenético no enraizado, esto no lo pongo por casualidad porque aquí estoy yo de autor, pero esta parte no fue la que hice yo, pero sí, básicamente aquí lo que se estudió es la evolución o una filogenia de una proteína que fosforila glucosa utilizando ADP en vez de ATP. Y eso está en mamíferos, que es algo muy raro, pero lo que uno puede ver es clasificar estas distintas, o sea, esta familia de proteínas, clasificarla de acuerdo a su secuencia, y vemos que se caracterizan distintos grupos. Acá tengo un grupo de eucariontes y otro grupo. Este es un pésimo ejemplo porque en este grupo y en este otro grupo hay eucariontes de todo tipo. No, o sea, sería lo más bonito sería, no sé, que acá haya solo mamíferos y acá, no sé, nemátodos. Pero no fue así, o sea, aquí hay de todo y acá hay de todo. Pero lo importante, lo que quiero dejar claro, es que nosotros podemos analizar qué tipo de residuos o qué tipo de aminoácidos son los que están más representados en cierto sitio, en un clúster o en otro, y analizar si es que ese aminoácido, el cambio de ese aminoácido, se asocia con algún cambio de propiedades de esta macromolécula. Por ejemplo, que sea, no sé, que si tiene cierto aminoácido en un sitio, puede realizar la catálisis de cierta reacción y si no lo tiene, no, hace otra cosa. Y eso nos permite extrapolar, no solamente ver analogías y equivalencias, sino que también desanalogías entre un sistema y otro. Aquí les muestro otro ejemplo, porque claro, en realidad este ejemplo es bonito porque también lo puse porque lo conozco, pero aquí tenemos una familia de proteínas, una filogenia de una familia de proteínas de Archaea, que también son proteínas ADP dependientes que fosforilan, en este caso, glucosa y otras fosforilan fructosa, 6-fosfato, utilizando ADP. Y en esta familia tenemos que hay una rama que
fosforila un sustrato y otra rama que fosforila otro. Y eso nos permite a nosotros, o sea, lo que se ha hecho es estudiar ciertas proteínas, no todas. Aquí no estamos cayendo en el problema que mostré cuando estábamos hablando de diferencias filogenéticas a partir de organismos para justificar extrapolaciones. Como las proteínas son robustas, nosotros lo que podemos hacer es comparar sus estructuras, evaluar su estabilidad en distintos medios y ver la conservación del sitio, de ciertos sitios, y poder, gracias a que son estables y todas esas cosas, establecer cómo el cambio dentro de este andamio de un aminoácido por otro podría hacer que que la función cambie. Y para eso purificamos una proteína que tenga un caso de aminoácido y otra que no lo tenga, las comparamos, hacemos el alineamiento de secuencia, hacemos la filogenia y podemos inferir en qué momento se ganó, se perdió cierta función. Porque de hecho hoy en día lo que se está empezando a hacer son incluso metodologías que tienen que ver con la reconstrucción artificial de los ancestros comunes de estas ramas, y analizar sus propiedades. Y ahí uno puede establecer hipótesis bastante fuertes acerca de si que una propiedad de una macromolécula se perdió en algún momento o se ganó en algún momento. O sea, si es algo ancestral que estaba acá, que fue, por ejemplo, en este caso se estudió muy bien la bifuncionalidad. O sea, hay ciertas proteínas que son bifuncionales en esta rama. Acá. Por ejemplo, estas de acá son capaces de también fosforilar glucosa. Entonces la pregunta es, bueno, ¿esta bifuncionalidad se ganó acá? ¿O es ancestral y se perdió acá? Bueno, ese tipo de cosas se pueden investigar. Y eso nos permite establecer analogías y desanalogías entre los distintos mecanismos, viendo las propiedades de las macromoléculas que los componen. Bueno, en realidad aquí lo que quería mostrar es solamente por chauvinismo, porque lo que hice para mi tesis de doctorado. Establecimos dónde se manifiesta, no sé, una regulación específica, vimos que es ancestral, y que aquí se mantuvo, aquí se perdió, etc. Bueno, ese tipo de cosas se hacen, eso nos permite en nosotros justificar de alguna manera las extrapolaciones, estableciendo equivalencia o desanalogía entre las partes de los distintos sistemas que estamos estudiando. Entonces, volvamos al elefantito, que en el fondo aquí ahora podemos interpretarlo de otra manera, porque acá parte de estos sistemas experimentales ahora pueden ser organismos completos. Y aquí estamos nosotros viendo las distintas partes que obtuvimos conocimiento en ciertos organismos, extrapolándola al otro, haciendo confluir toda esta información que proviene de distintas fuentes, utilizando los organismos, entre otras cosas, como tuvo de ensayo acá. Y ese es el esquema que yo quiero dejarles, que no es un esquema original mío, puesto que esto del conocimiento biológico es un mosaico incompleto y en continuo recambio de distintos conocimientos que vienen de una cantidad enorme de sistemas experimentales diversos, ya lo han dicho otras personas, pero aquí podemos enfocarlo de otra manera, entendiendo mejor la extrapolación. O sea, según yo, esto de distinguir entre composicional y comparativa es importante, y bueno, obviamente que uno tiene que hablar bien de su trabajo, ¿no? Si no sería una tontera. Pero bueno, muchas gracias, eso les quería presentar hoy en día. Yo no puse, pero no importa, se los puedo dar después. Pero muchas gracias. Bueno, ¿tienen preguntas? Espero que tengan preguntas. Y destrúyame, por favor, si esto es importante para uno que las toma. No sé quién conduce tú, Santiago. Sí. Ya, bien. Gracias. Ahora sí. ¿Ariel? Sí. No, o sea, por ahí, con razón estoy equivocado, pero creo que hay una confusión entre distintas preguntas. Sí. O sea, te preguntas cómo es posible la extrapolación. Eso puede querer decir, desde el punto de vista explicativo, digamos, una vez que ya sabes que dos organismos, de hecho, comparten propiedades, por ejemplo, en la extrapolación comparativa, ¿cómo haces para explicar ese hecho que empíricamente ya conoces?
Y la otra pregunta es, ¿cómo haces para inferir las propiedades desconocidas de un organismo a partir de otros organismos? ¿No? Una pregunta más por la atribución que por la explicación. Y después, o sea, eso está a nivel de la generación de hipótesis nuevas, si querés, con posible confirmación independiente o no después. Pero, o sea, mis sensaciones de la lista de cosas que pusimos nosotros, y la que vos decís, hay algunas que son prioritarias por sobre otras, tiendo a pensar que depende de para cuál de los dos problemas estás hablando. Yo me lo robé para mi caso. Claro. Porque lo que usted está investigando, que yo creo, según lo que entiendo, tiene que ver más con la primera pregunta que tú dijiste. Con la segunda. Ah, con la segunda. Sí, no. Entonces, pero la primera es esencial, encuentro yo, porque eso, bueno, me gusta eso de la primera pregunta que yo no toqué, que tiene que ver con establecer por qué hay cierta equivalencia. Eso tiene que ver ya ir a la biología evolutiva y todo. Y de hecho, muchas veces las últimas cosas que mostré son para responder esa pregunta. Exacto. Pero esa pregunta es la que te permite después a ti establecer esas equivalencias de forma robusta, al ver en qué momento de la evolución se ganó, se perdió cierta propiedad, para poder realizar las extrapolaciones. Y ahí responder la segunda. O contribuir a responder la segunda junto con muchas otras inferencias que uno hace de distintas fuentes. Bueno, en algún sentido la segunda es previa a la primera, en realidad. Yo diría que es al revés. Yo diría O sea, que para explicar cómo es posible que una extrapolación se dé, primero tenés que tener conocimiento de que de hecho se da, y para eso tenés que atribuir a las dos entidades me destruye. propiedades No, similares. sí, esa pregunta sé que es súper importante para lo que he mostrado, pero yo creo que sí hay evidencia independiente que te permita a ti establecer esas cosas, que tiene que ver con esto de estudiar, bueno, como yo mostré, entidades que sean lo suficientemente estables, y si yo tengo evidencia de su estabilidad, de su robustez, etcétera, yo entonces puedo utilizar esa comodidad que me da esa robustez y estabilidad para yo poder establecer. Sí, entiendo. Y de hecho, o sea, con la inferencia filogenética, por ejemplo, lo que vos mostrabas de meto un cladograma que donde me faltan propiedades para algunos organismos y optimizo el árbol y veo que me da. Son mecanismos que de hecho se usan mucho en fósiles, por ejemplo, tenés modos independientes de... Se usa en biomedicina también actualmente. Pero, no sé, mi sensación acá, ustedes son los que saben, cuando te encontrás un pedazo de ADN que no conocías, por ejemplo, lo que haces es plantear y buscar en Genome Ontology. Sí. Y eso es más estructural que filogenético. Claro. Más de búsqueda de similaridad estructural. Bueno, yo no le di mucho, claro, es de similaridad estructural, pero que de alguna u otra manera esa similaridad estructural no está en el aire, por decirlo así. Y la justificación de esta, enmarcándola dentro de alguna teoría filogenética, que no es lo que hace, o sea, no es algo necesario de hacer, pero sí es lo que finalmente te permite de alguna manera justificar esas similitudes. En biomedicina, por ejemplo, no es que se use siempre el establecer estudios filogenéticos para poder decir que, no sé, una proteína participa en tal enfermedad. Pero establecer o sea, hacer el estudio filogenético te permite a ti entender, por ejemplo, si hay proteínas homólogas haciendo distintas funciones en la célula, y si esas funciones están relacionadas o no, o si esta proteína que produce la enfermedad es porque, no sé, perdió una función, es porque hay un gen que tiene un polimorfismo que hace que... Claro, pero esa es la primera pregunta por la explicación, pero es posterior a la atribución. O sea, mi sensación es, para la atribución es más importante la similaridad estructural, para la explicación es más importante la inferencia filogenética. Claro. En la lista que dimos nosotros, ¿no? de factores. Entonces. Claro, sí, yo creo que es verdad, hay que distinguir entre ambas preguntas. Y la primera pregunta, claro, ni siquiera la había considerado para elaborar estos casos, así que tu comentario es más que pertinente y te lo agradezco. Bien, genial. Fue muy divertido. ¿En serio? Sí, Qué bueno. sí, tomé muchas notas. Es un derecho, o sea, sería una vulneración de derecho al auditorio de aburrirlo. No, pero te voy a hacer como la
las preguntas más generales y luego tengo una más de detalle. Sí, sí. Entendí que vos identificás dos supuestos, tanto en la extrapolación composicional como la comparativa, y entiendo que los rechazás. El primero es que existe una relación representacional entre el organismo modelo y el target. Digo que no es técnicamente relevante. Sí. Y el segundo es que la unidad de comparación son los organismos modelo, son organismos. Pero no sé por qué o no entendí tu argumento en contra de que la relación sea representacional. Porque lo que yo entiendo mínimamente por eso es que el organismo modelo te permite razonamiento subrogativo, Sí, ¿no? sí. Y eso está. No me metí en eso, sí, es O verdad. sea, en un sentido mínimo de representación, sí, el organismo modelo funciona como representación del target. En ese sentido de que te permite pensar sobre el target en ausencia. Claro, y en ese sentido tienes razón que si yo estoy haciendo un experimento en el organismo modelo para ver ciertas propiedades de una parte y cómo establecen relaciones invariantes que solamente puedo encontrar haciendo el experimento con el organismo, sí, efectivamente estoy usándolo como un surrogado. Claro. Pero a lo que yo me refería principalmente es a algo que está bastante más presente, o sea, más presente en la literatura, que tiene que ver con como visualizar el organismo modelo como una especie de simulación, en ese tipo de representación, no tanto el lado subrogado, sino que el verlo como una especie de que el organismo completo es una especie de análogo del sistema objetivo. Sí, es verdad, yo creo que necesito más. Voy a tener que trabajar conceptualmente en cómo dar cuenta de mi posición. Sí, o sea, quizás Dado lo que tú me has dicho. distinguir diversos grados de compromiso Sí, con la noción de representación, y que quizás hay algunos sentidos más fuertes que son los que querés discutir, Eso. y algunos sentidos mínimos que son aceptables. Pero relevante, como vos decís. claro. Sí, otra cosa que, claro, sí, porque otra cosa que no dije acá, bueno, la gran parte de la literatura sobre esto también tiene un enfoque bastante representacional, sobre todo en el problema in vitro in vivo, donde se le da mucho énfasis a, no sé, tengo el sistema experimental in vitro, tiene una representación, tengo el in vivo, tengo otra representación de este, y cómo se comunican las representaciones con el sistema. Claro, o sea, yo no he utilizado ese enfoque porque no me interesa tanto la parte, por decirlo, representacional. Pero en el caso que tú hablas de verlo, o sea, claro, de una noción mínima de representación, donde entraría el tema de los subrogados o como modelos subrogados, claro, es cierto, habría que diferenciar cuáles son los grados de representación, los distintos tipos de representación que uno está diciendo que son epistémicamente relevantes y los que no. Así que sí, es cierto. Y tengo otra. Háganme todas las preguntas, yo eh, miro todas. Acá yo no sé. La terminología, creo que es una cuestión terminológica. Sí, sí. O sea, trivial. O no, no lo sé. Y es que vos utilizás robustez como, o sea, decís, bueno, en la extrapolación composicional se trata de hallar las partes del sistema causal y estas partes deben ser robustas. Cuando caracterizás la robustez, la caracterizás como tradicionalmente se caracteriza, como viene de Wimsatt, ¿no? Sí. Esto debe aparecer en distintos contextos experimentales. Pero el ejemplo que das, el de la carga eléctrica negativa del ADN, me parece que apunta a otra propiedad que no es la robustez. Es esta idea del hacking de que lo podés utilizar para intervenir y producir un fenómeno. Que no es exactamente lo mismo por esto, porque la robustez tiene que ver con la multiplicidad de métodos de detección de una propiedad, no con tomar una propiedad y utilizarla para producir otro fenómeno. ¿Se entiende? Sí, entiende. Una parte puede ser robusta, en el sentido de detectable mediante mecanismos independientes, pero quizás no podés utilizarla para generar un fenómeno. En ese sentido, no es hacking real, aun cuando sea robusta. Sí, mira, ahí.
Pero por ahí estoy confundido y de ahí No estás confundido, porque es verdad que hay que hacer la distinción entre ambas cosas. Pero, si uno puede usar la misma parte para poder fabricar fenómenos diferentes, entonces estoy hablando de una robustez que ya no es solo de mera detección, Claro. sino que es de una robustez de que estoy, ¿cómo podríamos decir? Una robustez de manipulación. Ahora, de hecho, Winsor, en su paper del 81 al menos, da una, en realidad no es una noción de robustez única, sino que da una lista enorme de cosas que él llama robustez, dentro de las cuales en realidad todo cabe, siempre que hay una múltiple determinación de alguna cosa. Ahora, otra cosa, que esto no voy a dar una respuesta acá, pero hasta qué punto una detección no es una manipulación, no es la creación de un fenómeno utilizando alguna propiedad del objeto detectado de alguna u otra manera. Que lo que uno tiene que hacer, por ejemplo, cuando detecta algo, es generar una relación causal de tipo invariante entre lo que quiero detectar y un medio de detección. Y eso tiene que estar en un contexto controlado. Pero claro, eso no lo vamos a responder acá. Son todas opciones abiertas, ¿no? Sí, O sea, totalmente. podés deflacionar robustez, o podemos no hacerlo, o podés pegarte con hacking y decir lo que vos llamás, no sé cómo lo llaman los objetos, como herramientas o lo que sea eso, en realidad implica robustez. Pero digo, podríamos chequear la relación entre las dos propiedades, pero son distintas. Yo creo que no implica robustez. Yo creo que efectivamente una cosa, que estoy de acuerdo contigo, una cosa es lo que habla hacking de poder, no sé, utilizar una entidad para generar fenómenos nuevos, como rociar electrones para poder hacer un experimento de ver cosas de las cargas débiles que no sé lo que son, pero lo usan. En los 80 era como el ejemplo más dulce que usaban y todo me encantaba. Pero sí, o sea, una cosa es esa. Y la otra cosa es la robustez, que tiene que ver con la múltiple aparición de una propiedad en distintos contextos. Yo creo que son compatibles, o sea, si yo puedo utilizar una misma propiedad para poder manipular distintas cosas y poder hacer distintos fenómenos, estamos hablando de robustez y del otro también, como la carga del ADN. Que de hecho, perdón, los ejemplos que mostré yo ahí, dependiendo de cómo uno analice el caso, se podrían interpretar como utilizar la carga para poder manipular un fenómeno o detectar la carga. Todo depende de cómo uno haga el análisis de qué es lo que es detectar. Generalmente, yo creo, y aquí me voy a pegar lo que en Chile llamamos un carril, ¿cómo se? Por favor, Miguel, ayúdame a traducir carril, es como chamullo, ¿no? Bien, porque no tenía idea. Sí. Bueno, la cosa es que sí, en el fondo, uno siempre podría interpretar una instancia de detección o de manipulación, donde participan varias entidades, uno siempre lo podría interpretar, darlo vuelta y decir, ah, mira, estoy detectando tal propiedad de esta entidad, y uno darlo vuelta y decir, no, estoy detectando una propiedad de esta entidad, utilizando la propiedad de esta otra para hacer esta detección. Yo creo que uno siempre puede. Ahora, en unos casos, te va a parecer que una detección es mucho más confiable que otra. Porque si yo estoy detectando, no sé, una propiedad previamente no tan conocida de este vaso para poder estudiarlo, entonces en esa propiedad yo no tengo tanta confianza como en las propiedades del instrumento. Entonces dar vuelta al análisis y decir que estoy detectando una propiedad del instrumento utilizando la propiedad del vaso, hace que esa instancia de detección sea muy mala, o sea, es algo porque estoy usando algo que no confío para detectar otra cosa. No sé, esto ya, como digo, es pegarse un carril, o sea, hacer una especulación en el aire de algo que podría ser interesante, pero para tratarlo en un futuro. Así que eso. Gracias. Yo tengo una, Por favor. que me quedé pensando en esto de las analogías y las extrapolaciones, porque da la sensación de que hay y la representación con esas tres cosas, da la sensación de que en muchas situaciones uno podría volver a trivializar el concepto, ¿no? Y cualquier cosa representar a cualquier otra o cualquier cosa hacer una analogía, ¿no? Entonces, si estás estudiando en un perro los reflejos condicionados, extrapolas, si lo estás estudiando al humano a través del perro,
pero también la situación de laboratorio representa o extrapola a la situación en el campo, o la situación experimental representa la situación natural, o el pedacito que estás mirando representa al todo, ¿no? Y es como que ahí se va volviendo medio débil, ¿no? La noción de representación y de extrapolación o de analogía. Y me da la sensación de que en muchos casos, si vos estás trabajando con cierta proteína de un ratón, no es que estás extrapolando a los humanos, sino que es irrelevante si está en un humano o si está en un ratón. Porque es la misma proteína, en un sentido. En un sentido relevante. Entonces me preguntaba eso, ¿no? Si el problema que veías con esa noción de representación no es que no suma a la cuestión. Sí, bueno, primero que todo decir que, claro, me tomé varias licencias conceptuales durante la charla y ahora dándome cuenta, sí, o sea, pero bueno, no necesariamente lo que me preguntaron, pero sí, sí que, claro. La otra cosa que iba a decir es que hay una serie de casos que quedaron fuera de lo que yo mostré, que tiene que ver precisamente con casos como el reflejo condicionado. Yo no sé cómo dar cuenta en ese caso de la extrapolación desde organismos modelo a humanos en, no sé, en los experimentos de conductismo. Ahí sí que yo creo que mi enfoque ahí, a mi entender, queda un poco fuera. Pero, pasando a responder a la otra pregunta, sí, es verdad que entre esos tres términos, representación, analogía y extrapolación, hay que establecer muy bien de qué está hablando uno al hablar de eso. En literatura generalmente, sobre todo en la primera literatura sobre el problema de la extrapolación entre organismos, se hablaba de analogías, bueno, porque se presuponía que lo que había era analogía, o sea que uno nunca iba a entender nada del sistema objetivo estudiando una rata, pero sí iba a poder hacer analogía. Era bien escéptica la literatura respecto del problema in vitro y in vivo también, de hecho. Y ahí se hablaba de analogías causales para referir, y de desanalogías causales, para referirse a el contexto en el cual se estaba dando el fenómeno que yo quería extrapolar de un lado a otro. Y claro, en realidad esa literatura igual conceptualmente también tiene sus complicaciones. Pero sí, es cierto, no sabría cómo responderte porque efectivamente creo que hay que dar una vuelta a esto y establecer bien qué es lo que vamos a entender por esos tres términos. El punto sería, digamos, uno tiende a pensar que una analogía en general es entre un modelo conocido y un modelo desconocido, asumiendo o teniendo, tirándote a la suerte, digamos, de que Sí. Efectivamente la extrapolación va a ser exitosa, ¿no? Pero en muchos casos hay razones teóricas para pensar que trabajar con el ADN de un ratón o de un humano sí. no hace diferencia. Pero el problema... Porque básicamente no hay extrapolación. Sí. Hay una creencia teórica de que es lo mismo. Ya, ahora entendí mejor, sí. No, lo que pasa es que efectivamente, o sea, uno puede tener que en ratón y en humano las proteínas sean iguales, la misma secuencia. Pero sin embargo, lo que cambia son el contexto. Hay otras proteínas y esas no van a ser iguales. Entonces las relaciones causales que va a establecer la proteína en ratón son distintas a las que va a establecer en humano. Entonces, por lo tanto, lo que voy a estar extrapolando ahí no es necesariamente el mecanismo del ratón con el mecanismo de humano, sino que lo que voy a estar haciendo ahí es usar el ratón como tubo de ensayo para poder entender ciertas propiedades de esa proteína en distintos contextos, no necesariamente el humano, y eso me va a permitir a mí tener propiedades robustas de la proteína y eso de alguna u otra manera usarla para reconstruir el mecanismo en humano. Pero digamos, Que no es otro mecanismo, necesariamente no es el mismo. hay casos en donde vos estudiás el estrés de los humanos Claro. a partir de los ratones, claramente son una extrapolación como jugada, ¿no? Pero hay otros casos en donde lo que estás estudiando en el ratón es lo mismo que en el humano. No es lo mismo, ese es mi problema. Porque, claro, lo vertía siempre en la... No, ¿qué sé yo? Si estás estudiando, no tengo ningún ejemplo. Estás estudiando cómo cierta proteína dentro de la célula hace algo. Digo, puede ser que tengas razones para creer que es exactamente lo mismo que hay en el humano. Tengas la creencia teórica
de que da igual estudiarlo en un humano o en un ratón. Claro, pero eso habría que justificarlo previamente de alguna manera. Sí, digo, eso, Sí. o sea, es claro que depende del conocimiento que vos tenés respecto de los humanos y los ratones, está claro. Claro, claro. Por ejemplo, cómo se foldea una proteína, cómo se pliega. ¿no? Claro, claro. ¿Querés saber cómo se pliega una proteína? Digo, da igual, es más fácil de obtenerlo en un ratón. Pero no hay una extrapolación. Al menos no como la otra. Ah, claro. En ese contexto tal vez uno está estudiando cómo se pliega la proteína dentro del retículo y... Y eso va a servir para un montón de bichos y es irrelevante Sí, el hecho de la lejanía filogenética. Claro, y es irrelevante, claro, sí, ahora entendí perfectamente. Claro, por ejemplo, uno puede ver como una acuaporina, no sé, ver cómo se infla la célula, entra agua, cosas de ese estilo. Y es irrelevante porque lo que me interesa ahí es entender las propiedades biofísicas, macromoleculares o bioquímicas de una entidad independiente que eso lo vaya a extrapolar o no. Sin embargo, ese conocimiento que va a estar ahí disponible, que está contribuyendo a la robustez epistémica que tiene esa entidad, podría en algún momento servir para extrapolar o para justificar otras extrapolaciones. Como que me da el andamio a mí, el andamio de robustez que necesito yo para poder decir que otras propiedades, que yo todavía no sé si es que son las mismas o no sé si se van a manifestar en un contexto u otro. O sea, es el andamio de robustez epistémica que me permite estudiar esas otras propiedades distintas que aún no conozco. No, está claro. Decirlo así. Mi pregunta es, ¿en qué sentido se puede establecer una noción de extrapolación o de analogía que sea relevante e interesante? ¿No? En esos casos, Para que no pase que todo se vuelva... Lo mismo pasa con la representación, ¿no? Que todo represente todo, que todo es una extrapolación o todo es una analogía. bueno, la clásica solución depende del contexto. Depende del contexto que se esté estudiando, depende de cuál sea la pregunta, depende de qué tipo de cosas es la que se busca estudiar. Por ejemplo, si la pregunta es netamente biofísica, evidentemente ahí, en realidad, como lo que nos acusa siempre a los que trabajamos por encima, da lo mismo lo que pasa en el organismo, de hecho. Estamos estudiando cosas fisicoquímicas no sé, de macromoléculas. Ahora, eso contribuye a entender, o sea, a la robustez epistémica de estas entidades. Robustez epistémica me refiero a las propiedades que pueden, no sé, de las que estamos muy seguros, que están ahí en esa entidad y que, bueno, de alguna u otra manera eso sí va a permitir en algún momento reconstruir mecanismos donde ésta se ve involucrada. No sé, por ejemplo, si una proteína es mucho más estable que otra y conozco las razones físico-químicas, después cuando yo quiera entender cómo es que un organismo que es termoestable se las arregla para ser termoestable en un ambiente de alta temperatura, voy a recurrir a eso de alguna manera y voy a poder hacer una extrapolación ahora de tipo composicional respecto a cómo serían los mecanismos de un organismo que es termoestable. Eso se me ocurre, pero sí es verdad, o sea, yo creo que hay que hacer esta distinción conceptual bien clara entre lo que es una analogía, una extrapolación y una representación para ver en qué caso es relevante hablar de eso para poder entender lo que yo dije, ¿cierto? ¿Respondí o no respondí? Yo en este caso, sí. O sea, incluso donde tenés más seguridad, si estás estudiando cómo se foldea una proteína en un tubo de ensayo o en una rata y querés saber cómo se foldea en un humano, las razones teóricas para pensar que se va a foldear igual, pero podría ser el caso que no. Sí, no, es un conocimiento fáctico que podría ser falso. Exacto. O sea, si estás estudiando cómo el perro tiene reflejos condicionados, pensando que es suficiente para entender el humano, digamos, puede ser que sea falso, pero lo que estás pensando es que da igual si es un perro o es humano. La entre el caso de comportamiento, la depresión en ratones y la depresión en humanos, es el grado de seguridad que tenés en la benedición de tipo. Solo de Más o menos, porque vos no dirías que cuando estudias un ratón estableces una analogía con los otros ratones. No dirías eso. Sin embargo, podés estar equivocado. Puede ser que el ratón que estés estudiando no sirva, no sea representativo del resto de la clase. Sin embargo, nadie usaría la palabra extrapolación en ese caso, ¿no? Cuando estudias ratones a partir de otro ratón de la misma especie. la analogía.
para hablar de pero no extrapolar. ratones Al y menos, humanos. digamos, la palabra extrapolación utilizada para lo que va de un caso a la clase no es el caso relevante de extrapolación el que te preocupa. Ay, si no se vuelve demasiado floja. No sé, yo veo una diferencia de grado. Podría ser grado preocupante. más que en el... Podría ser preocupante porque las ratas de laboratorio no tienen nada que ver con las ratas, no sé, con las ratas de su estado natural. Son animales, como dije, son herramientas que se han fabricado, estandarizados, seleccionados, etc. Así que tal vez sí podría haber extrapolación entre rata de laboratorio y rata de otro tipo. Pero entre una rata de laboratorio y otra. Yo creo que ahí se presupone. Son Por algo se réplicas. habla de muestras representativas, medir muchas y representar la población completa. Claro, es una extrapolación con un grado de confianza mayor, Claro. pero no es Son algo réplicas, distinto nada de más. tipo. Son experimentos, son distintas, son repeticiones del mismo experimento. Pero eso también es conocimiento fáctico que podría ser Son falso. variaciones asumidas que las dejas dentro de Pero se nos la pierde la campana de necesidad. normalidad de valores aceptados. Claro. Si hay extrapolación en el paso del caso de la muestra a la clase, entonces todo es extrapolación. Es que por eso ahí no sería, en ese caso no sería extrapolación. Bueno, pero entonces, ojo, porque cuando yo estoy estudiando un ratón, puede ser que el paso al humano no sea por extrapolación, sino que sea del caso a la clase. ¿Se entiende? Ya, vos podés estar estudiando un ratón como bicho que es termo... ¿Cómo dijiste? Termófilo. Bueno, que controla la temperatura de la sangre. ¿Sí? Ah, sí. Y el ratón en ese sentido es representativo de todos los mamíferos. Ahí no sé, porque ahí sí que yo creo que sí es caso de extrapolación. O sea, para mí ahí hay algo que falta. Sí. En tratar de ver bien cuál es el fenómeno que se está estudiando. Claro, porque uno lo puede ver como una extrapolación o como una generalización, hay que ver qué es lo que es técnicamente más, o sea, más útil para poder entender el caso. El caso ese. Yo creo que es una discusión que, claro, se debe tener en ese sentido. Como lo que dije de la detección, o sea, ¿cómo vamos a analizar la detección para que sea una detección confiable y no una cosa? Porque cualquier cosa puede ser una detección en el fondo, pero bueno, ¿qué análisis epistemológico vamos a hacer para poder entender un caso como detección y otros como otra cosa, dependiendo de qué es lo que nos interesa explicar filosóficamente, por decirlo así? Yo creo que eso es lo que hay que buscar. Pero claro, o sea, es verdad que hay que distinguirlo. Pero según yo, extrapolación. En ese caso, cuando no es réplica. Hay una mano levantada en Mira, Ignacio. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Bueno, Ignacio, ¿qué tal? Bueno, primero me gustó mucho la charla, realmente me pareció muy, muy informativa y muy piola. Te quería preguntar sobre esto que están discutiendo ahora, si tu propuesta relacionada, esto es una pregunta media chiquita, digamos, tu propuesta relacionada a hablar de factores causales, en lugar de hablar de mecanismos más en términos generales, si tiene que ver con esta idea de que no es el mismo mecanismo justamente porque quizás en el organismo modelo ese mecanismo interactúa con otros mecanismos que pueden tener efectos causales relevantes, que lo hagan diferente al target, y que por lo tanto esta idea de factor causal sería una especie de atomización, digamos, de ese concepto que te permite incluir ahí el rol de todas estas analogías negativas, digamos, o estas diferencias que hay entre el organismo modelo y el target. Eso por un lado, que es una pregunta un poco chiquita, pero para ver si terminaba de entender. Y la otra es sobre algo que dijiste un poco al pasar, pero que me pareció bastante interesante, que es esto, que estas justificaciones se encuentran en las prácticas científicas, digamos, de alguna forma no es una, esta es una pregunta más meta, digamos. Se encuentran en las prácticas y no es una especie de prescripción filosófica, digamos, y ahí remarcaste mucho el rol de las metodologías experimentales, pero me parece que ahí hay cierta tensión porque analizando como el discurso científico más estandarizado, digamos, sobre por qué se confía en las extrapolaciones, en general parece estar más atado a estas estrategias basadas en genes. Entonces, pregunto, esta propuesta que tiene más que ver con una justificación basada en proteínas,
¿En qué sentido no es prescriptivo o no hay una tensión ahí entre tu propuesta y la justificación a la que suelen apelar los científicos? Bueno, la respuesta a la primera pregunta es sí. Sí. Es verdad que yo creo que es necesario hacer esta atomización para llegar a una noción mínima de factor causal que nos permita establecer de forma mucho más clara dónde hay analogía y dónde hay desanalogía. La respuesta a la segunda pregunta es sí, también, que efectivamente el razonamiento en la práctica científica, que uno eso lo puede ver en los papers, está basado en genes. Pero, sin embargo, los genes se usan principalmente en un sentido netamente comparativo, pero luego lo que forma parte del mecanismo son las macromoléculas. El ADN, la proteína interactuando con ADN, la proteína catalizando, la proteína... O sea, en el fondo lo que uno ve, por ejemplo, en biomedicina lo que hay mucho es esto de los estudios de transducción de señales moleculares. De decir, por ejemplo, que una hormona hace un fármaco, hace un receptor, y este receptor gatilla no sé qué tipo de cambios adentro de la célula, y hay toda una cascada de señalización. Y esa cascada de señalización está compuesta por proteínas que cambian de conformación, proteínas que fosforilan otras, proteínas que, no sé, que generan algún metabolito que se acumula, que se une a otra proteína, que se activa, o no sé, que después llega algo que se une a un factor transcripcional. Hay de todo, pero eso son las proteínas, o sea, claro, no son las proteínas como le gusta a uno que es bioquímico verlas como entidades químicas, pero sí son esquemas de interacciones entre distintas macromoléculas. Así que finalmente lo que está haciendo el trabajo epistémico ahí son las propiedades macromoleculares, más que el hecho de que sean genes. O sea, en el fondo hay una mezcla ahí, porque cuando uno ve este tipo de trabajos biomédicos, efectivamente lo que se está listando ahí son genes. Pero en realidad lo que está haciendo un trabajo explicativo son los productos génicos. Claro, uno puede hacerle varias críticas a eso, ¿no? De que hay un sesgo genocéntrico totalmente ahí, y en el fondo eso opaca de alguna u otra manera muchas veces las propiedades físicas de las macromoléculas que están haciendo interacciones y que eso lleva de repente a errores o a concepciones erradas. Hay casos, por ejemplo, cuando se creó el fármaco que se llama pregabalina, claro, este se creó como un análogo a GABA, que es una neurotransmisor. O sea, básicamente se creó como una molécula que se debería unir a un receptor y producir cierto efecto. Bueno, salió al mercado porque pasó todas las pruebas y todos los efectos que producía eran equivalentes a que si efectivamente el fármaco se estuviera uniendo ahí y estuviera teniendo el mecanismo que se decía que tenía. Bueno, finalmente resultó no ser así. Se está uniendo a otra proteína, nada que ver, pero generaba el mismo efecto macroscópico. Ahora, ese tipo de errores se da, pero también se da todo lo que yo mostré acá de la extrapolación. O sea, no existe tal cosa como una extrapolación definitiva, sino que hay extrapolaciones en las que uno puede confiar más o menos. Y claro, o sea, la pregunta creo que ya la respondí, no sé si bien o mal, no sé si está, ¿cómo se llama esto?, conforme con mi respuesta, pero me derivé a otro tema que tiene que ver con eso, de que cómo evaluar una extrapolación, no sé si solamente puede ser de forma prospectiva, así de, sí, estoy justificada en extrapolar. Tal vez siempre va a haber un componente de mirar hacia atrás y ver, por ejemplo, si el haber asumido esa extrapolación produjo, no sé, una teoría fructífera, o en el sentido de haber abierto nuevas predicciones a cosas que no se conocían previamente, o a aplicaciones exitosas, etc. No sé, eso son cosas que ya tengo que pensar. No, sí, me parece muy interesante la propuesta porque en general en la literatura más del lado filosófica también se apoyan mucho en las justificaciones filogenéticas. Me parece que es como la gran respuesta que hay a este problema, y no sé, también considerando en la gran cantidad de críticas que está habiendo como a las teorías tan centradas en los genes,
en la biología, me parece que es como un campo a explorar muy amplio y me parece que está piola como ver otro tipo de justificaciones o otro tipo de propuestas. Así que sí, me re gustó. Sí, gracias. Esperemos que sea fructífero esto también. Así que sí. ¿Alguna pregunta más? Genial. No, yo estoy ya. Sí. No, no, muy bien, estoy con cara que la pasé bien. Bueno, entonces te agradecemos la charla. Gracias a ustedes. No, gracias por la invitación, de verdad, insisto que es un honor para mí estar acá en Sadar, ¿no? Ni más ni menos, así que gracias. Sabes otras cosas. Gracias a todos quienes vinieron.